Buenas noches, mi nombre es Jesse Sánchez del curso de Teoría Electromagnética y de Ondas. Esa es la tarea 1. Mi código es 106171710773. Ahora les muestro mi cédula. Bueno, mm, primero se va a responder cuatro preguntas. La primera es que ¿qué es un medio de propagación abierta en el contexto de ondas electromagnéticas? Un medio de propagación abierto es aquel donde las ondas electromagnéticas no son reflejadas, o sea, no hay un rebote, o sea, no hay eco. O sea, es decir que las ondas electromagnéticas no tienen obstáculos. Por ende, estas pueden alcanzar su mayor propagación. La segunda es qué significa la pérdida de tangente o la tangente de pérdida. Esta es una medida del medio de propagación que indica qué tan, qué tan conductivo o dieléctrico es. La tercera es clasificar el medio de propagación de acuerdo al valor de pérdida de tangente. Entonces tenemos dos posibilidades, es que tienda a cero o que sea cero, porque tiende a infinito. Cuando tiende a cero significa de que el medio de propagación es dieléctrico, y cuando tiende a infinito quiere decir que es conductivo. La cuarta, definir los parámetros de propagación para, para ondas que viajan a través de un medio. Estos parámetros son diferentes a los parámetros de ondas. Hay que tener claro que los parámetros de propagación no están relacionados a sistemas técnicos o a equipos suplementarios. Por lo tanto, los parámetros de propagación son relativos al entorno de un medio. Bueno, por ejemplo, el radio, mm, y como también tenemos parámetros como son la longitud de onda, la velocidad de fase, la velocidad de grupo, la profundidad de penetración, la pérdida de cuerpo, la pérdida de potencia y el ruido profundo. La longitud de onda es la distancia requerida para, para que la onda cambie de fase en 2 pi radianes. Por ende, es la longitud total de la onda sin repetirse. O sea, eso quiere decir la longitud de onda. La velocidad de fase es la velocidad a la que se viaja un punto elegido de la onda. Entonces se selecciona un punto de la onda y, y se calcula y esa va a ser la velocidad de fase. La velocidad de grupo de la tasa de energía del flujo de energía, y esta ofrece una aproximación de la velocidad de propagación de la señal. La profundidad de penetración es la distancia requerida para que el campo o el nivel del campo sea reducido a 36.78. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación, que es primero se selecciona uno de estos medios. Entonces selecciono el vacío, esto lo informé en el foro. Entonces primero hay que calcular la tangente de pérdida. Entonces
Entonces no tenemos f. Entonces, para saber la frecuencia para nuestro caso, se escogen los tres últimos números del número de identificación, que viene siendo 773, y se le suma 10. Por ende, la frecuencia va a ser a 783 MHz, que es igual a 783 por 10 elevado a la 6 Hz. Bueno, entonces tenemos que el medio de propagación seleccionado, que es el vacío, por ende su conductividad es a 0 y su permeabilidad eléctrica es igual a 1. Entonces esos datos los sacamos de aquí. Ahora sí, la tangente de pérdida va a ser igual a la conductividad sobre omega por E. Entonces omega es 2pi por F por E sub R E sub 0. Reemplazando tenemos que la conductividad es igual a 0. Entonces todo número dividido 0 es 0. Entonces igual se reemplaza y se comprueba. Entonces 0 sobre 2pi por 183 por 10 a la 6 Hz por 1 por 8.8542 por 10 a la menos 12 por un pi cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Esto nos va a dar que la tangente de pérdida es igual a 0. Y para obtener el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 0, que es igual a 0. Esto lo obtenemos de acá. Bueno, el siguiente ejercicio va a ser que, de acuerdo al resultado anterior, elegir o clasificar un medio de acuerdo a la tabla 2. Entonces, nuestro resultado dio que la tangente de pérdida es igual a 0 con un ángulo de 0. Por ende, el vacío es un dieléctrico perfecto, que es no disipativo. En el siguiente punto, de acuerdo a la clasificación obtenida en el punto 2 y usando la tabla 3 que muestra a continuación, calcule con los parámetros de propagación de la onda en el medio elegido. Los parámetros de propagación son la constante de propagación, de atenuación y la de fase. Entonces, como es un medio no disipativo, usamos estas fórmulas de la segunda columna. Entonces, la constante de propagación es igual a J omega raíz de U por E. Entonces reemplazamos. Entonces viene siendo la constante de programación es igual a J, que es imaginario, ese número es imaginario, por factor de 2 por pi por 183 por 10 a la 6 hercios. Raíz de dos productos. El primer producto es de 1.566 por 10 a la menos 6 con 10 unidades. El otro factor es 1 por 8.8542 por 10 unidades. Bueno, y esto nos va a dar la dimensional. Que la constante de propagación es igual a J 16.41. La siguiente, que es la constante de atenuación, que es igual a 0. La siguiente es encontrar a beta.
Entonces esta sería toda parte real. Se reemplaza y va a obtener que es igual a 16.41, la constante de fase. Estos resultados son comprobados en GeoGebra y se verifica la concurrencia de los resultados tanto hechos por mi parte como hechos con la herramienta de GeoGebra. La siguiente es que de acuerdo a los resultados obtenidos en el punto 3 y usando las siguientes ecuaciones, calcular las características de propagación de la onda en el medio elegido. Entonces vamos a calcular la velocidad de propagación, la longitud de onda y la profundidad de penetración de la J en el medio. Estas son las fórmulas de la velocidad de fase, de la longitud de onda y la densidad de la profundidad de penetración. La primera, la velocidad de fase, es omega sobre beta, que ya sabemos que es igual a 2pi sobre f, y beta es igual a la constante de fase, que nos dio 16.41, y omega es 2pi por f, que es 783 por 10 a la 6 hercios. Esto nos va a dar un resultado de 2.9 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Ahora la longitud de onda, que es igual a 2pi sobre la constante de fase. Entonces eso nos va a quedar 0.3828 metros. La profundidad de penetración es 1 sobre la constante de atenuación, que sabemos que es igual a 0. Entonces 1 sobre 0 es igual a infinito. Entonces ahí tenemos el siguiente punto. Vamos a interpretar los tres últimos resultados obtenidos. Entonces la tangente de pérdida va a 0. Este resultado refleja que el vacío es un excelente dieléctrico, o sea, es un dieléctrico perfecto. La velocidad de propagación de la onda es igual a 2.9 por 10 a la 8 metros por segundo. Este resultado muestra que el vacío, o sea que en el vacío la velocidad, que la velocidad de la onda es muy cercana a la velocidad de la luz. Bueno, la siguiente longitud de onda, que es 0.3828 metros. Ese es el tamaño de la onda de punto a punto. De un periodo de la onda, esa es la longitud de onda. Entonces, quiere decir que con ese tamaño, pues, ¿qué es la longitud de la onda? Como la profundidad de penetración indica que es relativamente imposible reducir el valor del campo al 36.78 del valor inicial, pues dado que no hay atenuación y no hay efectos que pierda o reduzca su energía o su potencia. En el siguiente punto, un ejemplo de aplicación.
Entonces, actualmente es muy fácil encontrar aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Ejemplo, en el medio del aire se tienen servicios como la radio o la televisión que usan aire como un medio de transmisión en la banda de frecuencia UHF, que es de 30 MHz a 300 MHz. Este servicio no está prácticamente por todo el mundo, con fines de entretenimiento, de información, de educar y de otros propósitos. También se tienen otras aplicaciones que son, por ejemplo, las comunicaciones las marítimas, los submarinos, las comunicaciones intraatlánticas, que son muchas más grandes distancias que usan la atmósfera como para que las ondas reboten en la atmósfera o la troposfera y de esa manera alcancen grandes distancias, como por ejemplo las comunicaciones satelitales. Tenemos en nuestros hogares el Wi-Fi de nuestro celular que usa también una banda de frecuencia específica. Entonces, si vemos, tenemos una gran cantidad de aplicaciones, pero es muy importante que cada aplicación tiene su banda de frecuencia específica y de esta manera se asegura no interferencia entre servicios o entre aplicaciones. Bueno, entonces eso sería. Y se usaron tres referencias. La primera es la de Quisa de Pérez, la segunda de Chen y la tercera de William. Todos estos tres referencias se encuentran en la biblioteca. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.